Mi familia y yo estábamos a punto de mudarnos de la casa en la que habíamos vivido toda la vida hasta mis 16 años. Unos días antes de la mudanza decidí rememorar algo que solía hacer de pequeña, meterme en el almacén que tenemos debajo de las escaleras y ponerme a leer con una linterna. Ahí solía sentirme como en un refugio, como guardábamos un montón de colchas y peluches, era perfecto para reclinarse y leer. Después de un rato me moví para ponerme cómoda y de repente escuché una voz suave y lenta que me susurró: «Siempre me haces feliz, te seguiré por siempre a todos lados». Del susto que me pegué, me golpeé la cabeza en el techo y casi rompo la puerta para salir de ahí. Luego de unos minutos le conté a mi familia por qué tenía la cara tan pálida. Descubrimos que la voz venía de un osito de peluche que me compraron cuando tenía 3 años, así que decidí abrirlo para sacarle las baterías. Pero cuando lo vi por dentro, resulta que no emitía ningún sonido. Aún me pregunto quién o qué fue eso que me habló aquel día. Una familia con una niña de 6 años se mudó a su nueva casa. Los primeros días fueron normales hasta que la pequeña comenzó a hablar durante sus sueños, despertando agitada y nerviosa. Estos problemas empezaron a incrementarse cuando la niña comenzó a levantarse sonámbula y recorrer su habitación, llegando incluso a bajar las escaleras con el peligro que eso conllevaba. La historia se repetía noche tras noche. Lo más curioso del comportamiento es que cuando se dirigía al patio comenzaba a acabar con sus manos siempre en el mismo lugar, balbuceando algo acerca de una niña. Tras varias semanas repitiendo la misma situación, la niña aseguró que allí había una niña de su misma edad que pedía ayuda. Los padres se horrorizaron de la situación y decidieron cavar en el mismo lugar, logrando a los pocos minutos encontrar algo sorprendente. Pues se trataba de una niña. Según las pericias policiales, se trataba de una menor de edad que había desaparecido años atrás. Hace ya varios años, una compañía de juguetes empezó a vender muñecas realistas a madres que estaban embarazadas. Aparentemente, cuando la madre tuvo a su hijo, la muñeca empezaba a llorar. La sacudían para que se callara, pero la muñeca seguía y seguía. Y es que eventualmente el llanto no cesaba solo con sacudirla, había que golpearla. Los golpes se volvieron más y más fuertes para desactivar el mecanismo que activaba el lloriqueo. En una ocasión, los vecinos llamaron a las autoridades para reportar el abuso del menor, y cuando la policía llegó, encontraron el cuerpo del bebé estrellado contra la pared y el piso repleto de sangre. En muchos de los casos, la madre no podía entender por qué la policía estaba ahí. Ella solo se deshizo de la muñeca mientras arrullaba en sus brazos a la muñeca con forma de bebé. Una mañana, una azafata se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando. Se acercó a uno de los pilotos y le informó que la cabina de descanso estaba libre. El hombre se levantó y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscura. Al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Alumbró con la linterna y pudo observar cómo se encontraba una niña durmiendo en la litera. Así que la arropó y sin hacer mucho ruido salió de la habitación y cerró la puerta. Al momento fue a buscar a la azafata y le contó lo que había sucedido. Ella mencionó que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. Entonces la azafata con cara de preocupación le susurró: ¿Ve usted esa pareja de allí al fondo? Se dirigen al entierro de su hija. Ella va abajo en un ataúd junto con el resto de las mercancías. El piloto se quedó súper pálido, se introdujo al baño a refrescarse la cara y al mirarse al espejo se dio cuenta de que había escrito algo con un pequeño dedo: «Gracias por arroparme». Era un caluroso día de verano en el Instituto Alminar. Una joven se encontraba en su primera clase cuando de repente sintió unas ganas enormes de ir al baño. Así que pidió permiso y fue al baño. El baño tenía puertas de metal y sus paredes estaban forradas con azulejos. El calor era muchísimo más intenso ahí dentro. La chica entró al último cubículo y cerró la puerta. Al terminar intentó abrirla. Fallando en el intento, empujó la puerta, pero lo único que logró recibir fue una quemadura debido al calor intenso. Aquella chica se alteró demasiado y el calor se apoderó de ella. ¿Cómo terminó? Bueno, pues, la encontraron pegada a la puerta, su piel se incrustó en esta, y al retirarla se pudo escuchar el sonido de la carne despegarse poco a poco. Sus huesos eran visibles y su sangre quedó cuajada por el calor. Muchos dicen que las marcas de sus manos y su rostro permanecen ahí y que si entras en verano podrás sentir su presencia detrás de ti. Un grupo de chicos acostumbraba a jugar fútbol frente a una casa abandonada. Ellos solían regresar a casa temprano como eso de las 9 para no inquietar a los vecinos. Una noche decidieron quedarse un poco más de tiempo afuera. La pelota iba y venía hasta que cayó dentro de aquella casa abandonada. Uno de los chicos se trepó al árbol para poder recuperarla. En eso escuchó un ruido muy extraño. «¿Hay alguien ahí?», gritó el chico.
cuando una voz infantil y tímida le respondió: «Sí, y quiero jugar con ustedes». Después de una rápida plática, los chicos decidieron entrar a jugar a las escondidillas, pero jamás pudieron encontrar a aquel niño. Pasaron varios días y volvieron a ver a aquel niño. Los chicos se negaron a jugar con él en las escondidillas, así que le insistieron en que bajara a jugar fútbol. Aquel niño se rehusó y uno de los chicos le preguntó: «¿Por qué no quieres jugar con nosotros?». El niño solamente le respondió: «Porque no puedo. Hace años me asesinaron aquí y los fantasmas no tenemos pies». Una chica de 16 años estaba sentada conversando con su madre sobre la vida después de la muerte. En eso, la chica le dice a su madre: «¿Sabes? Estoy casi segura de que recuerdo mi vida pasada». La madre se puso súper pálida, después empezó a listar todos los detalles de la vida pasada de su hija. Le contó que ella solía ser la hija menor de una familia de migrantes pobres, que su cuna fue el cajón de una cómoda y que su madre era alta, delgada, de cabello largo y su vestido siempre negro. Su hija, totalmente asombrada, le preguntó que cómo sabía todo eso, ya que ella jamás le había contado nada. Su madre solamente le respondió: «No es la primera vez que me lo cuentas. Cuando eras muy pequeña me solías contar de tu vida pasada todo el tiempo, y lo peor, que siempre que jugaba contigo me decías que tu otra madre estaba atrás de mí». ¿Sabías que las purgas de la vida real han sucedido a lo largo del tiempo en varios países? Sin embargo, estas suelen ser muy distintas a como nos lo muestran aquellas películas. Y lo más aterrador de todo esto es que siguen sucediendo y no quedan registros o simplemente ya fueron olvidadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe un lugar en donde los asesinatos no son penados por ningún tipo de ley. E incluso nadie quiere visitarlos y mucho menos quieren vivir ahí. El parque Yellowstone no solamente es un lugar hermoso, sino que es perfecto para cometer cualquier asesinato a sangre fría. Se encuentra delimitado por Montana e Idaho. Este lugar no pertenece a ningún distrito y es considerado como la zona de nadie o simplemente la zona de la muerte. Hace tiempo, en un colegio, un chico se dirigía a la enfermería, pero antes de llegar se desvió para el baño. Entró a un cubículo y mientras estaba en lo suyo, comenzó a sentir escalofríos. Luego empezó a escuchar susurros que repetían la frase «expectaré, supraté» una y otra vez. El joven apenas logró salir del baño, corrió a buscar un profesor. Cuando le contó lo sucedido, el profesor solamente se puso pálido y se fue a la oficina del director sin decir nada. Al día siguiente, realizaron una especie de exorcismo en la escuela. Años después de aquel incidente, el joven regresó a la escuela y se dio cuenta de que los baños habían sido remodelados. Buscó al profesor y le preguntó qué fue lo que pasó aquel día. El profesor solamente le contó que años atrás un par de chicos habían abusado de una mujer y aquella mujer se quitó la vida en ese lugar. Confundido, el joven le dijo: «¿Y la palabra expectaré supraté qué significa?». A lo que el maestro le respondió: «Eso significa mira arriba tuyo». En una pequeña ciudad de España, un padre dueño de un restaurante contrató a su propio hijo para que le ayudara con los clientes, ya que en verano tenía muchísima clientela. El joven solía ser demasiado despistado, por lo que su padre siempre le dejaba tareas muy sencillas. Una tarde-noche, el restaurante se encontraba completamente vacío y el padre tenía que salir por unos 30 minutos, así que le encargó a su hijo una orden de papas fritas. El joven le dijo que no se preocupara y que él se haría cargo por el momento. El padre se fue y pasando unos minutos le sonó el móvil al joven. Cuando él contestó pudo escuchar una voz extraña diciéndole: «Vigila la freidora». El chico pensó que se trataba de una broma de su padre, por lo cual no le tomó mucha importancia. Pocos minutos después volvió a sonar el móvil con la misma advertencia. Al recibir esas dos llamadas, el joven fue a revisar las papas. Una vez delante de la freidora, levantó la cesta y descubrió la cabeza de su padre a medio freír. Una tarde una pareja regresaba de un largo viaje cuando a lo lejos vio a una mujer en medio de la carretera haciendo señas para que se detuviera. La mujer le dijo a su esposo que disminuyera la velocidad y averiguaran qué quería decirles. En cuanto se acercaron, notaron que la mujer tenía cortadas y moretones en la cara, así como en gran parte de los brazos. Pues ella les contó que había tenido un accidente automovilístico y que su esposo e hijo seguían dentro del auto. Agregó que su esposo parecía estar muerto, pero su hijo aún daba señales de vida. El hombre aceptó ayudarla. Cuando llegó al lugar notó que parecían haber dos cuerpos en los asientos delanteros, pero no le tomó atención y rápidamente sacó al bebé del asiento trasero para dárselo a su madre. Cuando regresó a su propio vehículo, no pudo hallar a aquella mujer, así que le preguntó a su esposa en dónde había ido.
Sorprendida, su esposa le respondió que la mujer corrió detrás de él hacia el lugar del accidente. El hombre regresó al automóvil accidentado y se dio cuenta que el piloto y el copiloto estaban muertos y uno de ellos era sin dudas la mujer que pedía ayuda. Al inicio de los años 2000, una niña de 15 años decidió que ya era lo suficientemente mayor como para poder quedarse sola en casa. Así que un fin de semana sus padres decidieron salir de viaje, seguros, ya que su hija tenía un perro para protegerla. Al llegar la noche, la niña cerró todas las puertas y solo dejó una ventana abierta, se dio un baño y se fue a dormir. Su perro, como de costumbre, se echó bajo la cama. En medio de la noche, la niña se despertó debido al sonido del goteo constante proveniente del baño. La niña estaba demasiado asustada, así que metió la mano debajo de su cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde, volvió a despertar y meter la mano debajo de la cama y sintió otra lamida. Preocupada por el sonido del goteo, decidió levantarse e ir a ver qué sucedía. Al prender la luz, se volvió testigo de una terrible escena, pues su perro estaba colgado de la regadera y cortado de la garganta. En el espejo del baño, escrito con sangre, estaban las palabras: "No solo los perros lamen. Actualmente no se sabe quién o qué fue lo que mató al animal". Kashima Reiko era una joven mujer que una noche fue atacada por un grupo de hombres que abusaron de ella. La golpearon y luego la dejaron en la calle para que muriera. Con sus últimas fuerzas se arrastró en busca de ayuda, pero colapsó en las vías del tren, que la atropelló cortándole las piernas. Desde ese entonces, su fantasma vaga buscando sus extremidades. Suele aparecerse en los baños preguntando: ¿dónde están mis piernas? A lo que se debe de responder: en la autopista Meishin. Ella te hará una serie de preguntas y si fallas la respuesta te arrancará las piernas. Hace aproximadamente 30 años, una mujer que era viuda y tenía 3 hijos, 2 niñas y un niño, se enamoró de un hombre soltero. Este también se enamoró de ella, pero no le agradaba la idea de casarse con la mujer, ya que según él no quería cargar con los pequeños. Así que un día la mujer le prometió que se iba a deshacer de sus hijos para que así pudieran casarse y ser felices. Una noche llevó a sus hijos a un pozo abandonado y le ató a cada uno en la pierna una plancha de las antiguas que eran demasiado pesadas. Luego los tiró al fondo de un pozo. Al día siguiente, su novio fue a visitarla y le preguntó: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde los has dejado? La mujer le dijo: no tenía a nadie con quien dejarlos y para que no tuvieran carga, los he tirado al pozo por la noche y se han ahogado. El hombre se lo dijo a la policía, la que encontró a los 3 cadáveres en el pozo. Desde entonces, ese pozo, que aún hoy existe, se le conoce con el nombre del Pozo de los Cadáveres. Cuenta la leyenda que un bus escolar se detuvo sobre las vías del tren. Su conductor estaba tan borracho que no se dio cuenta de dónde había aparcado. Por desgracia, a los pocos segundos un tren de mercancías que circulaba a gran velocidad chocó contra el bus, matando a todos los niños que iban dentro. Desde entonces, sus almas sin descanso penan en ese mismo punto, dejando cobrarse la vida de quien les dejó a su suerte por influjo del alcohol. Cualquiera que se detenga por la noche en el paso a nivel del tren con la luz en rojo sufrirán su ira. Los más afortunados podrán acelerar su vehículo y escapar a tiempo, pero los espíritus de los infantes impedirán a cualquiera que haya bebido o esté borracho escapar con vida. Según los testimonios de algunas personas, a veces cuando los cristales de los coches están empañados, se pueden ver sus manitas apoyándose en el cristal mientras te empujan a tu muerte. Otros simplemente aseguran haber escuchado las voces y lamentos de los niños mientras permanecen en el sitio. Rosie batalló con el cierre de su mochila y esperó a que el bus llegara para que la llevara a la escuela. Detrás de ella, mamá y papá estaban igual de nerviosos, querían que el primer día de Rosie fuera una experiencia nueva. Después de unos minutos, el bus amarillo y brillante se detuvo enfrente de su casa. Estaba un tanto vacío y eso solo añadió nervios a la familia. Después de un gran abrazo y muchos besos de mamá y papá, Rosie entró al bus. El conductor se despidió de los padres sin hacer contacto visual. Tendrá un excelente día con solo papá y mamá con un beso en la frente. Cuando las pisadas de papá entraron a la casa, un claxon ruidoso lo espantó. Su estómago se vació en su garganta mientras se giraba para ver un bus diferente. Lleno de estudiantes felices, se abrió la gran puerta. «Buenos días, don Thomas», y luego el conductor anciano del bus preguntó con una sonrisa agradable, como esa de un abuelo amoroso: «¿Rosie está lista para su primer día?» En el pasillo de mi casa tengo un retrato muy horrible y tétrico. Es un retrato realista de un niño como de 10 años, con la cara pálida, sin ojos y con una expresión extraña. Cada vez que paso, el cuadro está cambiado de posición.
Hay otras veces en el que aquel niño del retrato cambia su expresión facial, pasa de frío a feliz, de feliz a triste, de triste a enojado, etc. Así fue un día en el que lo miré fijamente. Yo sentía que él me estaba observando. Ahí fue cuando pestañeé y el rostro del niño tenía otra expresión, estaba sonriendo. Después volví a pestañear y su cara era diabólica. Temblando, di el último pestañeo y esta vez yo era la que estaba en otra posición. Intenté moverme pero no podía, ni siquiera podía mover las partes de mi cara. Supe que la que estaba en aquel retrato era yo con una expresión de terror. En eso vi al niño del retrato caminando por el pasillo de mi casa con una sonrisa tétrica en el rostro. Me dijo: «Muchas gracias, ahora soy libre». Hace tiempo, una familia que constaba de los padres y un bebé sufrió un accidente. Sin embargo, la única que perdió la vida en aquellos hechos fue la madre del pequeño. A lo largo del tiempo, aquel bebé se convirtió en un niño inteligente y demasiado curioso, que amaba a su padre con todo el alma. Un día, el padre se dio cuenta de que su pequeño ya llevaba días observándolo de una manera demasiado extraña. A donde quiera que iba, su pequeño siempre lo observaba sin parpadear. El padre, preocupado por la conducta de su pequeño, se acercó a él y le preguntó: «Hijo, ¿por qué siempre me estás observando?». A lo que el pequeño le respondió: «No te miro a ti, papi, sino a la extraña mujer que te sigue a todas partes, que siempre utiliza un vestido marrón y su cabello es negro y largo». El hombre no podía creerlo, pues la descripción era idéntica a la de su esposa el día que falleció. Un padre soltero se encontraba con su hijo viendo la televisión. Pasaron un par de minutos cuando el padre mandó al pequeño a dormir, ya que a la mañana siguiente tenía que ir al colegio. El pequeño se subió y luego de varios minutos comenzó a hablarle a su papá. «Papi, ¿podrías venir a arroparme?». El padre, sin pensarlo, apagó la televisión, se subió y entró a la habitación del pequeño. Mientras lo arropaba y le daba las buenas noches, el pequeño con cara de preocupación le decía: «Papi, mira bajo la cama, por si hay monstruos». El padre decidió complacerlo, ya que supuso que eran solo sustos de niños, pero cuando miró bajo la cama solo encontró a su hijo, que temblando le susurraba: «Papi, creo que hay algo en mi cama». El padre, completamente asustado por aquellas palabras del pequeño, levantó la cabeza y al mirar a la cama se encontraba totalmente vacía. Una pareja se encontraba paseando a su perrito a mitad de la noche cuando de repente ven frente a ellos un par de bultos tirados. Se acercan para dar un vistazo y encuentran una mujer muerta con la garganta cortada y en sus brazos una pequeña niña. La niña estaba muy pálida por el frío. El hombre la envolvió en su chaqueta y la tomó entre sus brazos. La pareja tomó el auto para llevarla al hospital y en su frenética carretera de pronto el hombre se detuvo. Cayendo de rodillas al suelo, su cara palideció y en un momento suelta a la pequeña, dejando al descubierto una terrible herida en su abdomen. Resulta que aquello que tenía en sus brazos en realidad era un alma maligna, que intentó comérselo vivo mordiéndole las entrañas. La pequeña se quitó la chaqueta de encima y sus ojos eran más oscuros que la noche. Sonrió tétricamente mostrando sus múltiples hileras de colmillos afilados y agitando sus sucias garras decidió clavarlas en el pecho de la mujer. Se trataba del espíritu de una pequeña que arrojaron al basurero y andaba en busca de venganza por aquel hecho. Una pareja recién casada tuvo su primer hija a los pocos meses de gestación. Sin embargo, la niña nació con deformaciones que llamaron la atención de sus vecinos y a causa de eso se produjeron chismes y que hablaran mal de la joven pareja. Cansada de los chismes, la pareja, en un momento de desesperación, se llevó a la criatura y la tiró en un río. Por un tiempo la culpa se echaba a la pareja, pero las cosas empezaron a mejorar para ellos, ya que a los pocos años tuvieron otra hija. Esta vez era saludable y hermosa. Aquel oscuro evento que representaba el horrido asesinato de su hija fue desapareciendo con el pasar del tiempo, y así comenzaron a vivir en completa felicidad. Un verano, la familia decidió salir de viaje en un crucero. Se encontraban los tres observando el paisaje desde el barandal del buque y sin esperárselo la pequeña volteó su mirada hacia sus padres. Su voz tan dulce y suave cargaba un aterrador mensaje. «Mami, papi, no volverán a tirarme al agua de nuevo, ¿o sí?». Una familia compuesta por dos niños y sus padres viajaban por la carretera cuando de repente el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y los niños se quedaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres de los pequeños no llegaban cuando de repente mencionaron una noticia en la radio. Decía que un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cerca a la carretera. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban.
De pronto empezaron a escuchar golpes en el techo del auto. Los golpes eran cada vez más rápidos y más fuertes. Uno de los pequeños se aterró bastante y no pudo resistirlo más y se escondió bajo los asientos. El mayor se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaban los golpes. No debió hacerlo. Sobre el auto se encontraba un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte con algo que tenía en las manos. Resulta que eran las cabezas de sus padres. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la isla de las muñecas? La historia se remonta en el año de 1950, cuando el propietario del terreno, llamado Santana, empezó a colgar muñecas para ahuyentar a los malos espíritus, ya que tiempo atrás se había encontrado el cuerpo de una mujer en el mismo terreno, por lo que Santana se volvió en el protagonista de varios sucesos paranormales. Él siempre mencionaba que escuchaba voces, pasos y lamentos de una mujer en el terreno, por lo que él empezó a obsesionarse colgando muñecas en los árboles y clavándole su cabeza en una estaca. Para el año 2001, Santana falleció al lado del río que se encontraba en su terreno, justo después de haberle comentado a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Actualmente el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para poder conservar estas muñecas. La historia de la foto del celular. Hace algunos años, una mujer que era madre soltera ganó en su cumpleaños un celular nuevo. Un día, al llegar la mujer cansada, dejó su teléfono sobre la mesa y comenzó a ver la televisión, a lo que su hijo se le acercó y le preguntó que si podía jugar con el móvil. La mujer le contestó que sí, que no había problema, solamente que no llamara ni enviara mensajes de texto, a lo que el niño estuvo de acuerdo. Alrededor de las 12 de la noche se dirigió a su habitación para dormir. Al entrar vio a su hijo durmiendo en la cama con el teléfono en la mano. La mujer, al tomar el móvil y navegar por su celular, se dio cuenta de algunos cambios menores, tales como un nuevo fondo, tono de llamada, etc. Cuando llegó a la sección de fotos, comenzó a borrar aquellas imágenes que habían sido capturadas, hasta que llegó a la última. Cuando la vio no podía creerlo, pues aquella foto que vio la mujer pareció ser tomada por alguien más, que era la mitad izquierda de un rostro de algo que aparentaba ser una anciana, y su hijo estaba durmiendo a un lado. En los años 90, una profesora que siempre tenía dificultades para poder quedar embarazada llegó a hacer diversos tratamientos para poder tener un bebé. Sin embargo, nunca pudo lograrlo, hasta que un día confirmó que llevaba 8 semanas de gestación. El embarazo le trajo muchísima felicidad, pero esta le duró muy poco, ya que 2 semanas después se le produjo un terrible aborto, hecho que fue un golpe duro para ella y su esposo. Después de 2 años de haber olvidado aquel terrible aborto, la pareja fue bendecida con un nuevo embarazo y le dio una hermosa niña. Un día la niña le preguntó a la profesora: «Oye, ¿tú tenías otro hijo antes de mí, mami?», a lo que la profesora se sorprendió bastante, ya que habían acordado olvidar aquel terrible suceso. La mujer, tratando de averiguar quién se lo había contado, le preguntó: «¿Quién te dijo eso, hija?». Y la pequeña solo le respondió: «Nadie, mamá, no llegué en aquel momento porque yo aún no estaba lista». Recuerda siempre encender las luces. En los años 80, una joven que estudiaba en la Universidad de Virginia llegó a su dormitorio a las 3 de la mañana, ya que había ido a una fiesta. La chica, al llegar y entrar a su habitación, decidió dejar la luz apagada, ya que su compañera era muy estudiosa y delicada con sus horas de sueño. La joven se cambió de ropa y se fue directo a la cama. Cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana y abrió sus ojos, un grito desgarrador salió de su boca. Pues resulta que vio el cuerpo de su amiga regado por toda la habitación en charcos enormes de sangre. Los brazos se encontraban en los extremos del piso, las piernas en el escritorio y el rostro encima de una almohada ensangrentada hasta más no poder. El mórbido escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer las palabras escritas en la pared con sangre de su amiga, que decían: «¿No te alegra no haber encendido la luz?». La estatua del ángel. Hace un par de años, una pareja de Oklahoma decidió tomarse una noche libre, por lo cual llamaron a su niñera de confianza para que cuidara de sus hijos. Cuando la niñera llegó, los niños ya dormían, así que solamente se percató de que todo estuviese bien. Más tarde, ella decidió ver la televisión, sin embargo, no logró entretenerse ya que no tenía cable más que la habitación de los padres. Por lo cual, ella decidió llamarles y preguntarles si podía ver la televisión en su habitación. Los padres accedieron. En eso la niñera tenía una última petición, y es que ella les preguntó si podría cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla, ya que ésta la ponía demasiado nerviosa. Después de un pequeño silencio, el padre desesperadamente le dijo: «Sal de ahí ahora mismo, estamos llamando a la policía y no hay ninguna estatua del ángel».
Luego de 5 minutos de ser avisados, la policía llegó al lugar. Sin embargo, encontraron a las personas muertas y no se encontraba ninguna estatua de ángel en el lugar. Retratos. Después de un largo día de caza, un hombre se perdió en un inmenso bosque. Estaba oscureciendo, así que empezó a avanzar en una sola dirección. Después de caminar bastante, él encontró una pequeña cabaña. Se dio cuenta que si seguía caminando caería la noche y seguiría atrapado en ese bosque. Por lo cual el joven se quedó. Al entrar no había nadie, se acostó en la cama y a la mañana siguiente le explicaría al dueño lo que había pasado. El cazador quedó sorprendido con el decorado del lugar, ya que estaba repleto de retratos muy raros de caras horrorosas. Por lo cual decidió acostarse mirando hacia la pared para no ver aquellos horribles retratos. Cabe mencionar que los retratos parecían tener el mismo fondo de la cabaña. A la mañana siguiente, el joven despertó cegado por una luz que le daba justo en la cara. Se dio la vuelta y vio que la cabaña no tenía ningún retrato, pues resulta que todo aquello que vio anoche eran solo ventanas. En los Estados Unidos, cada vez que internan a una persona colocan en la muñeca una pulsera blanca para poder identificarte. Sin embargo, existen otras pulseras de colores distintos. Por ejemplo, las pulseras rojas son colocadas en las muñecas de las personas que acaban de fallecer. Un joven cirujano que trabajaba en el turno de la noche en el hospital académico acababa de salir de una operación y se dirigía al sótano. Entró al elevador, donde solo había una mujer y entabló una plática casual con ella mientras el aparato descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, ambos observaron cómo una mujer estaba a punto de entrar, y entonces el doctor de manera precipitada apretó el botón para cerrar la puerta y presionó rápidamente el botón correspondiente al último piso. Sorprendida, la mujer reprendió al doctor por su descortesía al no permitir a la mujer subir al elevador. El doctor explicó: «Esa es la mujer que acabo de operar, murió durante una operación. ¿No vio la pulsera roja que llevaba en la muñeca?». La mujer sonrió, levantó su brazo y dijo: «¿Era una como esta?». Shorty era un payaso considerado el más popular de su barrio cuando un día de repente empezó todo. Les contaré. Todos esperaban en una fiesta la actuación de Shorty. Los padres empezaban a preocupar debido a que él no venía. El padre entonces decidió salir a buscarlo. Fue grande la sorpresa que se llevó al sentir su garganta partirse en dos, debido al tajo que le produjo aquel payaso. La madre, al notar la ausencia de su esposo, entró a la casa. Shorty le estaba esperando y de un golpe firme con un sartén logró dejarle inconsciente. Ahora podía masacrar a los niños. La masacre fue demasiado corta en realidad. Se perdieron ojos, dedos y algunas narices. Nadie podía gritar debido a la velocidad con la que el payaso rebanaba sus gargantas. El cumpleañero fue el único que se escondió, pero cuando Shorty lo encontró, su regalo fue varios tajos en los brazos y piernas, pero no lo mató. Fue trasladado al hospital donde contó todo. Nadie sabe qué fue de aquel joven, ni tampoco de Shorty, quien fue bautizado como el payaso asesino. La niñera suplente. Hace algún tiempo, un matrimonio llamó a una niñera que comúnmente siempre los apoyaba, pero ese día estaba demasiado ocupada, así que recomendó a su hermana Ana. Al llegar Ana a la casa, los padres se fueron y se quedó con un niño, el cual le mencionó que ya estaba listo para dormir, solo tenía que meterlo a la cama. La niñera lo hizo y después de unos minutos la chica se puso a ver la televisión. En eso, Ana escuchó un ruido proveniente de la cocina y allí andaba otro niño buscando un poco de agua, por lo cual la chica le dio lo que necesitaba y luego quiso llevarlo a dormir, pero el pequeño se escondió. Ana lo buscó por todos lados y no lo podía encontrar, solo escuchaba sus risas y sus pasos. Desesperada, la niñera le marca a su hermana para contarle de la situación. La hermana quedó helada, pues ella le mencionó que solamente era un niño el que se encontraba en ese lugar. Ana corrió y despertó al otro niño y se lo confirmó. Desde ahí nadie ha vuelto a trabajar en esa casa. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita sobre el sobre? El lugar le quedaba camino a su casa, por lo que ella aceptó. La chica comenzó el camino para entregar el mensaje cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de un 4 o un 9. Así que ella decidió volver a buscar al hombre y se dio cuenta que había emprendido una huida entre la gente sin gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. La chica, en lugar de ir a la casa y a la dirección, decidió ir a la policía, ya que tenían sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados. Una vez los policías en el lugar hicieron un descubrimiento aterrador. 3 carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. Y en aquella carta solamente se limitaba a decir: «Esta es la última víctima que mando hoy para ustedes».
Un grupo de amigas se registró en un hotel. Cuando entraron a la habitación pudieron notar un olor bastante desagradable. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la noche. El olor había empeorado a lo largo del día y era insoportable. Llamaron a mantenimiento, pero no encontraron la fuente del olor. Al final, solo limpiaron la habitación con grandes cantidades de productos perfumados. Las chicas decidieron ir a dormir y una de ellas escondió su cartera debajo del colchón como de costumbre. A la mañana siguiente el olor seguía presente y una de las chicas volvió a llamar a mantenimiento para quejarse. Dirección solo les ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la chica que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía ser sospechosamente una mano humana. Llamaron a mantenimiento, quitaron el colchón de encima y ahí se encontraba el cadáver de un hombre totalmente destrozado. Hace unos años, una mujer llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tranquilamente cuando su teléfono sonó. Era su jefe, pidiéndole que fuera de inmediato a la oficina. La mujer decidió de que sus pequeñas podían continuar el camino, pues ellas ya se lo sabían muy bien. Les dio un beso en la frente y emprendió su camino de vuelta. A sus espaldas pudo escuchar un ruido muy fuerte que hizo que volteara su cabeza, solo para encontrar el cuerpo inerte de sus pequeñas debajo de un camión. La mujer cayó en una depresión muy fuerte hasta que logró salir adelante gracias a un nuevo embarazo. Y por ironías del destino, en su vientre cobraban vida 2 gemelas. A medida de que las pequeñas crecían, la madre se volvía muchísimo más protectora. Un día, camino a colegio, las pequeñas se adelantaron, cuando una mano las detuvo con brusquedad y entre sollozos su madre les decía: «Nunca crucen sin mi permiso». Ambas niñas solo le contestaron: «No pensábamos hacerlo, mamá, ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir». ¿Sabías que cada personaje del extraño mundo de Jack representa una pesadilla o un miedo? Jack Skellington es considerado el rey del horror, ya que el esqueleto es la imagen más común con la que se asocia a la muerte, y es aquello a lo que las personas más temen. Oogie Boogie demuestra vicios humanos como el placer por los juegos de azar y los ambientes nocturnos, lo cual significa que él es una creación humana y por eso no tiene mucha aceptación entre los habitantes de Halloween Town. Locke es un niño disfrazado de diablo, representando el miedo religioso al castigo eterno y a la noción del mal encarnado. Shock es una niña disfrazada de bruja, el arquetipo del misterio, lo sobrenatural y la superstición. Barrel es un niño disfrazado de esqueleto y representa el miedo a la muerte. Sally como tal no representa ninguna pesadilla, sino más bien un sueño, al ser la creación de un científico que la trata como hija. Una actriz llevó a su pequeño a uno de sus ensayos, el cual se quedó en el cuarto del vestuario. Allí encontró un payaso un poco más alto que él, con un traje lleno de colores muy hermoso. El niño adoraba a los payasos, pero más añoraba ser uno algún día. El pequeño decidió desvestir al payaso y se puso el traje muy contento. Al llegar a casa su madre lo obligó a quitárselo para ponerse la pijama. Era medianoche, cuando el niño fue despertado por un ruido. Cuando abrió los ojos pudo notar de que el traje no estaba donde lo había dejado. El pequeño, molesto, pensando que su madre se lo había escondido, se levantó para reclamarle, cuando de repente sintió una mano que lo jaló del pie y lo tiró al suelo. En un instante, el payaso del traje estaba sobre él con una expresión bastante endemoniada, rasgando su ropa hasta llegar a su piel mientras le decía: «Para que sientas el mismo frío que yo sentí». Entre tanto grito y ruido, su madre entró desesperadamente a la habitación, solo para encontrar un montón de piel y órganos de lo que alguna vez fue su hijo. Una niña llamada Penny recibió una muñeca que había pasado de generación en generación. Para Penny, la muñeca era demasiado siniestra, tenía unos ojos muy pequeños de color negro que parecían seguirla a cualquier lado. Así que Penny decidió esconder aquella muñeca en un armario bajo las escaleras, dentro de una caja. Para la noche Penny estaba en la cama cuando escuchó un ruido y de repente una voz infantil decirle: «Estoy en el primer piso». Penny no durmió en lo absoluto esa noche por el miedo que sentía. A la noche siguiente Penny estaba a punto de dormir cuando volvió a escuchar la misma voz infantil, solamente que esta vez le decía: «Estoy en el 5º piso». Al amanecer se relajó bastante, ya que supuso que se trataba de un mal sueño. Pero al llegar la noche volvió a escuchar de nuevo aquella voz. Esta vez le decía: «Estoy en el último escalón y en el más alto». Penny tenía la puerta cerrada, se levantó para investigar qué sucedía. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en las escaleras con el cuello roto y la muñeca se encontraba a su lado, sonriendo. Un grupo de chicos acostumbraba a jugar fútbol frente a una casa abandonada. Ellos solían regresar a casa temprano, como eso de las 9, para no inquietar a los vecinos.
Una noche decidieron quedarse un poco más de tiempo afuera. La pelota iba y venía hasta que cayó dentro de aquella casa abandonada. Uno de los chicos se trepó al árbol para poder recuperarla. En eso escuchó un ruido muy extraño. ¿Hay alguien ahí?, gritó el chico. Cuando una voz infantil y tímida le respondió: sí, y quiero jugar con ustedes. Después de una rápida plática, los chicos decidieron entrar a jugar a las escondidillas, pero jamás pudieron encontrar a aquel niño. Pasaron varios días y volvieron a ver a aquel niño. Los chicos se negaron a jugar con él en las escondidillas, así que le insistieron en que bajara a jugar fútbol. Aquel niño se rehusó y uno de los chicos le preguntó: ¿por qué no quieres jugar con nosotros? El niño solamente le respondió: porque no puedo. Hace años me asesinaron aquí y los fantasmas no tenemos pies. Era una tarde lluviosa, en donde la única opción era llenar un crucigrama, tomar una taza de café o simplemente jugar con muñecas, lo que hacía la pequeña Elizabeth. La pequeña tenía un gusto bastante peculiar por inventar historias de piratas. Esa tarde de lluvia, la madre de Elizabeth sentía el ambiente muy extraño, ¿pero qué era? Elizabeth como niña no sentía nada, ya que para ella solo era una lluvia que la obligaba a mantenerse en casa. Mientras ella jugaba, su madre estaba cocinando unos panqueques con mermelada y un buen tazón de leche. Elizabeth estaba inmersa en su juego cuando de repente escuchó la voz melodiosa de su madre decir: «Baja, la cena está lista». La pequeña comenzó a ordenar sus cosas ansiosamente. Cuando la pequeña se encontraba en las escaleras, un brazo la rodeó, la tomó y le tapó la boca. Era su madre, que le decía: «Elizabeth, shh, yo también acabo de escuchar eso». Hace un par de años, una joven estaba estudiando fotografía, por lo que un día decidió irse a pasar unos días al bosque totalmente sola, rodeada de naturaleza y una vista hermosa. Ella no solía ser miedosa, ya que no era la primera vez que acamparía sola. Al llegar al bosque, ella instaló su carpa en medio de un pequeño claro. Ya instalada su carpa, se puso a fotografiar el paisaje y sus alrededores. Al llegar la noche, decidió descansar y mientras dormía escuchó ruidos extraños, pero ella no les tomó mucha atención, ya que supuso que era el viento golpeando contra las hojas de los árboles. A la mañana siguiente decidió revelar sus fotos, ya que eran 4 rollos los que había gastado. Pero exactamente cuando las revisó, 4 fotos la dejaron totalmente asustada, pues en esas fotos se encontraba ella durmiendo al interior de la carpa, y a un lado se encontraba un hombre con la cara desfigurada y una macabra sonrisa. Joker siempre ha sido uno de los villanos favoritos. Es oscuro, retorcido, tiene un sentido de la moda bastante peculiar y un humor muy negro. Sin embargo, el director de la película reveló que ninguna de las teorías sobre aquellas escenas es real porque no hay una historia de origen clara. Un ejemplo claro es Detective Comics número 168, estrenado en el año de 1951. La historia El hombre detrás de la capucha roja es la primera que explica cómo fue que nació el Joker. En este número, Bill Finger volvió a la idea de que Joker ya era un criminal perseguido por Batman y Robin. En su huida terminó cayendo a un pozo en donde habían solo productos químicos, dejando su aspecto habitual. Por lo cual su cabello se tornó a color verde, sus labios se descarnaron bastante y su piel se hizo muchísimo más blanca. Cabe mencionar que en la década de los 60, el primer Joker, César Romero, fue el que confirmó esta versión. Un padre de familia volvía del trabajo por la carretera Costas del Garraf. Era una noche lluviosa, así que el hombre redujo la velocidad. En ese instante, los faros del vehículo iluminaron a una mujer empapada por la lluvia, esperando que algún conductor la llevara a su destino. El hombre, sin dudarlo, le invitó a subir y ella aceptó de inmediato. Llevaba un vestido blanco de algodón y el cabello enmarañado. El hombre reanudó el viaje y comenzaron una pequeña conversación. La mujer con voz fría le pidió que redujera la velocidad. «Es una curva muy cerrada», le advirtió. El hombre siguió su consejo y después de eso le dio las gracias. Ella, con una voz cortante y fría, solamente le contestó: «No agradezcas, es mi misión. En esta curva me maté yo hace 25 años y era una noche como esta». Cuando el hombre giró la cabeza, la mujer ya no estaba, pero su asiento permanecía húmedo. La verdadera historia de Coralie. Hace tiempo, en las afueras de Hampshire, vivía una anciana con su nieta. Su hijo y su nuera habían perdido la vida en un terrible incendio. Pasó el tiempo y jamás se vio a la niña jugar. Su abuela nunca permitió que se acercaran a la casa y siempre la mantuvo encerrada, por lo que la apodaron la mala madre.
Un día, unos jóvenes decidieron esperar a la noche para entrar y conocer a la niña misteriosa. Cuando entraron a la casa, no encontraron ningún indicio de que una niña viviese ahí. Lo único que encontraron fue una cuna. En el interior encontraron el cadáver de una niña totalmente quemado, con botones en lugar de ojos y costuras por toda la boca. Y es que en realidad la niña nunca sobrevivió de aquel incendio. La anciana simplemente se aferró tanto a su cuerpo ya que seguía con vida. Finalmente, la anciana fue recluida en un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta el día de su muerte. Los Clintar fundaron los Agentes del Cosmos, una orden de nobles guerreros destinados a mantener la paz en el universo. Uno de los Clintar se unió a un huésped, el cual utilizó sus poderes para diezmar a una población de un planeta. Sin embargo, se transformó en un depredador lleno de rabia y adicto a la violencia. Su primera aparición fue en el año de 1984 en el evento de Guerras Secretas. Uno de los héroes transportados a este planeta es Spider-Man, que se vio revestido totalmente por el simbionte, adoptando la forma de un traje negro. Al volver a la Tierra, Spider-Man descubre la verdad sobre el traje y se da cuenta de que quería fusionarse definitivamente con él. Al ser rechazado, el simbionte encuentra a Eddie Brock, el aliado perfecto. Eddie era un reportero que siempre se vio desacreditado por Spider-Man y a causa de eso fue humillado. Su odio hacia el Hombre Araña atrajo la atención del simbionte y de la fusión de ambos nació Venom. Un día, un chico se encontraba mirando videos por internet cuando en un momento de aburrimiento decidió hacer algo más interesante. Se le ocurrió jugar a una partida de ajedrez y cuando encontró una página en donde solo había un jugador presente, sin dudarlo, ingresó a la partida. Lo primero que le llamó la atención fue la decoración del sitio, eran cabezas de gente del fondo y no le agradó en lo absoluto. Trató de salir de la página, pero su computadora no respondía. Cuando comenzó la partida, el otro jugador llamado D-Book movió un peón. El chico hizo lo mismo y luego de 30 minutos, él terminó ganando y cuando la pantalla reveló la frase "El jugador 2 ganó", las luces de su casa se apagaron. El chico pegó un grito y una mano le tapó la boca. Enseguida, una voz le susurró "jaque mate". Después de eso, sintió una puñalada en el corazón. El chico despertó en el hospital al día siguiente y se enteró de que el D-Book era un demonio del folclore judío. Una joven que caminaba a su casa encontró una pila de fotografías, las tomó y las comenzó a mirar. La primera foto era de un hombre blanco en un fondo negro, parado lejos de la cámara que no se reconocían sus facciones. La chica pasó a la siguiente foto y era el mismo hombre, pero ahora estaba un poco más cerca. Con cada foto, el hombre parecía acercarse cada vez un poco más y sus facciones se hacían muchísimo más claras. Llegando a la esquina de la casa, la chica notó que el hombre parecía estar mirándola, pero continuó viendo las fotografías. Para la imagen número 19, el hombre estaba tan cerca que su cara llenaba el cuadro, con una expresión bastante horrible. En la última fotografía solo se apreciaba una frase, suficientemente cerca. Escuchando un grito fuera de su casa, salió su hermano corriendo. Lo único que encontró al salir fue una pila de fotografías. Eso parecía ser una versión en extremo pálida de su hermana, sin embargo, la chica de la foto estaba muy lejos como para estar seguro de ello. Hace un par de días, una chica se convenció a acompañar a uno de sus amigos a un concierto que había en un bar cerca de la universidad. Después de unos cuantos tragos, la chica notó que su celular no estaba en su bolsillo y tampoco en la mesa donde aseguraba haberlo dejado. Así que revisó todos los lugares posibles, incluso en los baños. Ya cuando por fin decidió rendirse, su amigo le prestó su móvil para llamar al suyo. El teléfono marcaba varias veces y nadie respondía. Tras unos segundos de marcación, contestaron soltando una áspera risa y luego colgaron. La chica se olvidó del asunto y dio el celular por perdido. Se divirtió y luego al llegar a casa sobre el velador de su cama, estaba el celular justo donde lo dejó antes de salir. La chica quedó muy aterrada después de esto, pues resulta que ella vivía completamente sola. Hace algunos años, en Chicago, una pequeña niña llamada Talia se mudó a un nuevo apartamento con sus padres. Cuando abrieron la puerta, lo primero que encontraron fue un hermoso espejo antiguo. La niña se lo quedó y se lo subió a su habitación. La madre, cuando abrió uno de los cajones del escritorio, se encontró con dos cartas muy extrañas. La primera decía: "Querida, mi hija está muy rara, ya no quiere hacer nada desde que se miró en ese espejo. Desde que se miró, intenta romperlo, y si no lo escondes rápido, te aseguro que terminará encontrándolo". Talia bajó rápidamente y de la nada le pegó una puñalada a su madre en el cuello. 5 minutos después llegó el padre y Talia llegó corriendo a saludarlo entusiasmada y le dio la segunda carta. Cuando el padre la abrió, la carta decía: "He
He descubierto que esa niña no es mi hija, me quería matar, es un demonio, se le transmitió cuando se miró en aquel espejo. Pocos minutos después, la niña asesinó a su padre y jamás se supo su paradero ni del espejo. En 1976, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. En una temporada, el pequeño se mostraba muy nervioso y le preguntaba a sus padres quién juega y llora en la azotea todas las noches, ya que el niño siempre se despertaba a medianoche para escuchar gemidos y sonidos de una lata rodando continuamente en su techo. Los padres nunca le dieron mucha importancia y solamente les respondían que seguramente era un gato. En una ocasión, el matrimonio fue despertado a medianoche gracias a un grito proveniente de la habitación del niño. Cuando entraron a la habitación no lo encontraron por ninguna parte. Al día siguiente, el padre se dirigió a la azotea, en donde encontró a su hijo abrazando sus piernas con el cuerpo totalmente arañado y su rostro mostraba un infinito terror. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar siempre los despertaba el sonido de un bote rodando, y parado frente a su cama vieron a su hijo diciendo: «Me asusta el ruido de allá arriba». Después de eso, el niño falleció, pero cada año en el aniversario de su muerte se escucha el llanto del niño.